En el uso de la voz, maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del CENTE. Muy buenas noches a todas y a todos. Saludo con respeto al señor licenciado Emilio Chaufet Chemor, secretario de Educación Pública, y que en este acto nos acompaña con la representación del señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias por su presencia, señor secretario. Saludo al senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, al diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, al profesor y senador Daniel Amador Gaxiola, senador de la República y representante del senador Emilio Gamboa Patrón, al doctor Álvaro Castro Estrada, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, a la licenciada María Cristina García Cepeda, directora nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes, al licenciado Gerardo Felipe Laveaga Rendón, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, a la doctora Yolosóchitl Bustamante Díaz, directora general del Instituto Politécnico Nacional, al ingeniero Enrique Fernández Faznach, secretario general de la ANUYES, a la licenciada María Esther Sherman Leaño, directora general de la Lotería Nacional, a la representación del licenciado José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la OCDE, al licenciado Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, al licenciado Mario Di Constanzo Armenta, presidente de la CONDUCEF, al maestro Rafael Freire Martínez, director de la Oficina en México para la Organización de los Estados Americanos, al licenciado Esteban Moctezuma Barragán, presidente del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, a nuestros apreciables compañeros integrantes del Consejo Consultivo de nuestro sindicato, exsecretarios generales del mismo, el profesor Rafael Ochoa Guzmán, el profesor Tomás Vázquez Vigil, el profesor Humberto Dávila Esquivel, el profesor Alberto Miranda Castro y el profesor José Luis Andrade Ibarra. Al señor licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, director general de nuestro ISSSTE, al senador Joel Ayala Almeida, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Gracias por acompañarnos, Joel. Al licenciado ingeniero Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, al licenciado Jorge Antonio Estefan Chidiac, director general de Bansefi, al doctor Raúl Medina Mora y Casa, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Generación Becas del Bicentenario, al doctor Eduardo Bacoff Escudero, consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la doctora Silvia Ortega Salazar, directora general del Colegio de Bachilleres, a la señora Consuelo Mendoza García, presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia, al maestro Luis Castro Obregón, presidente nacional del Partido Nueva Alianza, a los distinguidos legisladores federales y locales de los diversos partidos políticos que nos honran con su asistencia, distinguidos empresarios de los diferentes sectores productivos de la vida del país, señores periodistas de los medios electrónicos y gráficos, señores funcionarios, servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública, distinguidos invitados especiales todos, compañeras y compañeros integrantes de los órganos nacionales de gobierno, señoras y señores secretarios generales de las diversas secciones del país, compañeros trabajadores de la educación que nos acompañan en representación de todas las secciones del país, compañeras y compañeros que en tiempo real siguen el desarrollo de este evento a través del canal del CENTE en vivo de nuestra organización sindical. Señoras y señores todos,
Hoy conmemoramos en este extraordinario recinto que fue sede de nuestra fundación y hoy vuelve a abrir sus puertas al magisterio el 70 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un sindicato responsable y comprometido que durante toda su historia ha sido un aliado firme del pueblo de México. El profundo orgullo de ser maestros lo expresamos al poner en común nuestros intereses, no solo aquellos que tienen que ver con el principio original del sindicato y que hoy es nuestro fundamental propósito de cada día, la defensa de nuestros derechos y la reivindicación por mejorar nuestras condiciones de vida y de nuestras familias, sino también aquellos que hacen de cada uno de nosotros individuos responsables, respetuosos de nuestras disciplinas, de nuestras capacidades y de nuestras sensibilidades. Cumplir 70 años nos llena de orgullo y fortalece nuestra determinación de defender siempre los derechos de nuestros agremiados y esforzarnos permanentemente por una educación de calidad para todas y todos los mexicanos. En esta ceremonia rememoramos el origen unitario y nacional de nuestro sindicato y rendimos homenaje a la grandeza de sus fundadores, que lograron crear un frente amplio nacional donde convergieron todas las corrientes ideológicas, políticas y sindicales del magisterio de aquel entonces, dándole a nuestra organización desde su nacimiento un indiscutible perfil democrático y de pluralidad. El 24 de diciembre de 1943 inició el Congreso de Unificación Magisterial. No sin vicisitudes, el 30 de diciembre de aquel año quedó conformado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bajo el lema "Por la educación al servicio del pueblo", que hoy expresa nuestra convicción y nuestra motivación como maestros y como organización gremial. El 15 de marzo de 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho expidió el decreto que reconocía a nuestro sindicato como sindicato único del magisterio. Desde entonces y hasta ahora hemos sostenido como fundamento nuestro compromiso con el artículo 3º constitucional, con su letra y con su espíritu, un artículo arraigado en la historia del país y en la conciencia de los mexicanos por la nobleza que expresa y la justicia que defiende. En esta celebración le rendimos también un homenaje porque el artículo 3º ha guiado siempre nuestro desempeño como organización y como maestros, y porque no podemos pasar por alto que hasta hoy la inmensa mayoría de los mexicanos se han formado gracias a los postulados de este artículo invaluable. Por ello, el CENTE defenderá de manera invariable la educación gratuita y laica a la que obliga este precepto constitucional. Hemos sido pilares en la construcción del Estado laico mexicano. Igualmente, en esta ceremonia hacemos un reconocimiento al normalismo mexicano, que desde sus inicios propició la formación de maestros memorables cuyo legado de entrega y vocación aún permanece. Actualmente, el normalismo requiere una profunda transformación, pero nada le resta méritos a su ejemplo histórico, a la reflexión que en su momento tuvo sobre el rumbo de nuestra educación, a la conciencia de servicio que supo transmitir generación tras generación. Estos 70 años no han estado exentos de grandes retos. Hemos vivido problemas muy diversos, inherentes siempre a las dimensiones y a los alcances de nuestro sindicato y de sus objetivos, a su fuerza social, a lo que los trabajadores de la educación representamos para la sociedad de todos los rincones del país. México cambió radicalmente en las últimas 7 décadas. Cuando surgió el CENTE, México era un país de 20 millones de habitantes
y apenas 7 millones de ellos vivían en las ciudades. Solo cerca de 2 millones de niños asistían a la escuela primaria en alrededor de 21,000 planteles. 54,000 niños se encontraban en educación preescolar y menos de 60,000 jóvenes asistían a la secundaria. Más de la mitad de la población de entonces era analfabeta. En aquellos años fundacionales, las demandas de los maestros se centraban en pagos puntuales de sus salarios, aumento de los mismos, seguridad en el empleo. Los salarios de los maestros siempre resultaban inferiores a los de otros servidores públicos y las diferencias se acentuaban aún más al interior del país en las entidades. Además, los maestros podían pasar largos periodos sin recibir sus pagos, y no eran pocos, está acreditado y documentado, los que llegaban a poner de sus escasos ingresos para atender necesidades apremiantes de las escuelas e incluso de los alumnos. La dignificación consistente del magisterio con salarios justos no habría de empezar a darse sino hasta iniciados los años 90. Entre los años 40 y 70, la educación primaria en México se expandió notablemente, máxime que hasta mediados de los años 70 tuvimos un enorme crecimiento poblacional. Para 1970, México se acercaba a los 50 millones de habitantes. La educación ya se había convertido en un consenso nacional básico y en el principal objetivo de cualquier familia para sus hijos, en un camino para abandonar la pobreza y para progresar en la escala social. No obstante, las crisis económicas recurrentes a partir de 1976 desaceleraron el crecimiento del país y generaron la evolución del sistema educativo nacional hacia una educación de calidad. A pesar de ello, el proceso educativo no se interrumpió nunca. De ahí que en la actualidad la cobertura de la educación básica sea prácticamente del 100% y el nivel promedio de estudio de los mexicanos haya superado los 8 años, cuando a mediados de los años 40 era apenas de primero de primaria. En todos estos años, México contó siempre con la solidaridad y la fuerza del magisterio, con su entrega en las aulas, con su afán educativo y su vocación de enseñar. En los inicios de 2014, más de 25 millones de niños y jóvenes cursan la educación básica y lo hacen en más de 225,000 planteles por todo el país, escuelas atendidas en su inmensa mayoría por más de 1,500,000 maestras y maestros afiliados a nuestro sindicato. Hoy, México se prepara para lo que esperamos sea un salto cualitativo en su desarrollo. Un conjunto de reformas estratégicas propuestas por el Ejecutivo Federal han sido aprobadas por el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados. Nuevas oportunidades y con ellas nuevos retos se presentarán a los mexicanos. Reformar implica reencauzar, revertir inercias, incluso modificar el pensamiento sobre tal o cual tema o acción. No se reforma para ir hacia atrás, y México ha sido fundamentalmente un país reformista. Las reformas implican diálogo, acuerdo, creatividad conjunta. Solo así podrán cristalizarse y alcanzar los logros que se proponen. Varias de estas reformas tienen un alto contenido social, iniciando desde luego con aquella que más incide en nuestro quehacer cotidiano, la reforma educativa. Una reforma con la que nos hemos comprometido, porque respeta nuestros derechos laborales, porque entre otros factores obliga al Estado a ofrecer una educación de calidad, porque propicia la participación de los padres de familia y de todos aquellos que inciden en el hecho educativo, porque incidirá en una mejor preparación de los maestros, en mejores escuelas, mejor equipadas y con una infraestructura digna de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Compañeras y compañeros, en el CENTE tenemos claro de dónde venimos
y de los desafíos que hemos superado a lo largo de estas 7 décadas. En todo este tiempo logramos mantener y hacer viable un proyecto sindical de sólidas bases, unitario, nacional y autónomo, sustentado en nuestra historia y en nuestra identidad, y en el largo tránsito de nuestra organización como actor social central del cambio en México. Estos 70 años de lucha por los derechos de los trabajadores de la educación, de esfuerzo por la educación pública y de compromiso con México, nos dan hoy una visión, un sentido claro de hacia dónde dirigirnos en el futuro. Nuestro futuro está unido al de México. Debemos de nueva cuenta contribuir a que este sea un país mejor, más justo, más igualitario, con mayores oportunidades para todos. Este ha sido un objetivo de los trabajadores de la educación y de su sindicato a lo largo de décadas. Ahora tenemos nuevos instrumentos y herramientas para alcanzarlo. Estamos ya, y durante los próximos meses y años, lo haremos también, profundizando la vida democrática del sindicato, mediante una estructura y un funcionamiento más horizontal, que reduzca la brecha entre sus órganos de dirección y los maestros de base. Seremos, sin duda alguna, un sindicato más representativo que les cumpla a todos sus miembros. Hemos sido el sindicato más grande de México y de América Latina. Ahora estamos transformándonos por decisión propia para ser el sindicato más transparente del país y queremos ser incluso un referente internacional de transparencia sindical. Somos un sindicato que tiene claridad sobre el imperativo de rendir cuentas a sus integrantes sobre el uso de sus recursos y a la sociedad sobre nuestros resultados como profesionales de la educación y el destino de los recursos públicos que reciba el sindicato. Un sindicato que hace de la transparencia un modelo para profundizar su democracia interna y fortalecer la confianza y credibilidad entre todos sus miembros. Creemos que los sindicatos no deben limitarse a administrar la relación laboral y tienen, en cambio, la obligación de producir, gestionar y llevar a sus agremiados servicios que mejoren sus condiciones y calidad de vida, servicios de capacitación y desarrollo profesional, de salud y seguridad social, de cultura, deporte y recreación. Vamos a construir un verdadero sindicalismo de servicios. Garantizaremos que todos los maestros tengan acceso a medios e instrumentos de actualización profesional, independientemente de lo que por ley la autoridad educativa está obligada a construir. El sindicato desarrollará con sus propios recursos y con el apoyo de las universidades e instituciones de educación superior una plataforma de actualización y desarrollo profesional para todos sus agremiados. Con estos apoyos, nuestros compañeros tendrán los medios tanto para superarse profesionalmente como para asegurar en todo momento sus derechos y la estabilidad de sus empleos. Asimismo, para concretar la transformación educativa que está en marcha, convocaremos a los gobiernos de los estados y a las autoridades educativas federales y a todas las secciones sindicales del país a acelerar la reforma y el fortalecimiento del normalismo. Las normales mexicanas han sido baluarte en la formación de maestros y hoy tenemos que lograr un normalismo vigoroso, con viabilidad y con proyecto de futuro. Además, vamos a democratizar la gestión sindical para que todos nuestros compañeros tengan igualdad de acceso a sus prestaciones, especialmente a los créditos personales y de vivienda. Queremos que el acceso a estas prestaciones sea en condiciones justas y equitativas, sin privilegios, de manera transparente y lograr que todas y todos los maestros gocen la certidumbre y la tranquilidad que significa tener una vivienda propia para sus familias. Con todo lo anterior, vamos a engrandecer el orgullo de ser maestro y mejoraremos nuestro vínculo con la sociedad. Los maestros, individual y colectivamente, volverán a ser el actor más apreciado de los mexicanos por lo que hacen en las aulas,
por su entrega, por su afán de superación, por lo que aportan al país entero. Como organización social, con una visión estratégica, el CENTE dio inicio ya a una nueva etapa de fortalecimiento orgánico e institucional para el cual tiene ya sólidos cimientos. Juntos habremos de consolidar un proyecto sindical cuya congruencia interna y fortaleza orgánica esté ajena a dogmatismos, rigideces o verticalismos. Un proyecto que transite sobre hitos democráticos, de tolerancia y respeto, de independencia gremial y compromiso social, capaz de encontrar siempre las mejores respuestas a las necesidades de nuestra vida cotidiana como plataforma para que con nuestro quehacer profesional la educación alcance los niveles de calidad que merecen los niños y jóvenes como portadores del destino de la patria. Avanzamos en la consolidación de un sindicalismo que tiene como núcleo la lucha permanente de la defensa y promoción de la educación pública de calidad, sin descuidar la elevación continua de las condiciones del ejercicio profesional de los trabajadores de la educación y de sus condiciones de vida, defender la dignidad de nuestros agremiados y hacer nuestra la suerte de la escuela pública. Señoras y señores, compañeras y compañeros, las maestras y los maestros de México de ayer y de hoy hemos contribuido a la construcción de este gran país. Conocemos profundamente y todos los días todos sus rostros, sus múltiples realidades, su grandeza y sus desigualdades. Hemos sido aliados de México y protagonistas de su historia moderna. Lo seremos nuevamente en su futuro inmediato y en su devenir histórico. Conmemoramos la fecha de nuestro nacimiento y celebramos el vigor de nuestra realidad presente. Lo hacemos con visión de futuro, con un ejemplo constante de capacidad de diálogo, de unidad interna, con capacidad para transmitir aliento y valores de crecimiento y desarrollo humano, social y cívico. Ser maestro es un orgullo y al igual que cientos de miles de trabajadores de la educación en todo el país, me enorgullece personalmente, además de pertenecer al CENTE, institución vigorosa, unida y democrática. A todos y cada uno de ustedes, maestras y maestros, a todos los trabajadores de la educación, les reitero a nombre de toda la dirigencia nacional, seccional y delegacional, y a la mía propia, nuestra determinación y compromiso de seguir honrando las responsabilidades que hemos asumido con nuestros agremiados, con la educación, con los niños y jóvenes y sobre todo con el progreso de México, por la educación al servicio del pueblo. ¡Viva el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación! Escuchemos con atención la intervención del licenciado Emilio Choaifet Chemor, secretario de Educación Pública. Maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Distinguidos dirigentes y maestros que hoy nos acompañan aquí y quienes nos siguen a través del canal televisivo del CENTE. Distinguidos invitados, señoras y señores, el Palacio de Bellas Artes es uno de los mayores símbolos del progreso civilizatorio de México en el siglo XX y es también uno de nuestros grandes referentes culturales. El gran edificio, producto de la imaginación de Adamo Boari, ha sido un elemento cohesionador de la identidad nacional y un sitio alimentado por la memoria sucesiva
basamento indispensable de la biografía colectiva y de las experiencias individuales. No fue casual que en esta misma casa se celebrara hace 7 décadas el Congreso de Unificación que dio origen al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, cuyo 70º aniversario nos ha reunido para celebrar a los artistas de la enseñanza, a los maestros de México. Transmito a todos ustedes la felicitación y el saludo cálido de su amigo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. A lo largo de la historia, la música ha acompañado las grandes celebraciones y hoy no podía ser de otra manera como un homenaje a la trayectoria del CENTE, pero también como testimonio de su promesa de futuro. Durante 70 años el sindicato, el CENTE, como lo conocemos familiarmente en todo el país, ha sido un actor clave en la construcción de la hazaña educativa de México. Para todos ustedes, nuestra gratitud, pero sobre todo el reconocimiento de cada uno de los mexicanos por ser los maestros, los sembradores de la patria que hoy tenemos. Durante 70 años, el CENTE ha sido fiel a su lema, por la educación al servicio del pueblo. La reforma educativa emprendida por el presidente desde su inicio no hubiese podido alcanzarse sin el apoyo decidido del sindicato, que se ha mantenido unido en torno al gran ideal de que todos los niños de México tengan un maestro que los guíe por el camino del saber y les ayude a desarrollar todos sus talentos y capacidades. Para decirlo claro, no habría reforma sin los maestros de México. Ustedes son los herederos de una gran tradición, la de construir a México desde las aulas, como lo hicieron hombres y mujeres tan célebres como Ignacio Manuel Altamirano, Gregorio Torres Quintero, Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres, Rosaura Zapata Cano, Lauro Aguirre Espinosa, Rafael Ramírez Castañeda y Moisés Sáenz Garza, entre muchos otros grandes. A los docentes les debemos todo, o casi todo. Esta convicción obliga a ser justos en el reconocimiento al papel que juegan hoy como símbolo y permanentemente al que han jugado como pilar de México. Por tal motivo, el presidente de los mexicanos no dudó en elevar a rango constitucional la práctica de la enseñanza y en promover una reforma que, lejos de disminuir al magisterio, lo fortalece, acompañándolo en su desempeño profesional sin mengua de uno solo de sus derechos. Nuestra dignidad lo digo y lo sostengo públicamente, es la dignidad de los maestros de México, pues quien denosta al magisterio, denuesta a la República. La transformación educativa que hemos iniciado tiene entre sus principales objetivos dotar a los docentes de herramientas que les permitan librar con éxito su elevada encomienda. Queremos que tengan certeza, sobre todo certeza, menos incertidumbre, mejores condiciones para la enseñanza y mayores oportunidades para su adecuado desarrollo personal y profesional. Hoy les reitero como secretario de Educación, la reforma
no atenta contra ninguna conquista sindical. Todos sus derechos individuales y colectivos se mantienen intactos y más vigentes que nunca. En eso no vamos a retroceder. Tengan todos ustedes y transmítales a sus compañeros la certeza de que el Gobierno de la República seguirá, como siempre, siendo aliado de su superación y del fortalecimiento de los docentes. A propósito de este concierto de gala a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, me gustaría comparar a la reforma educativa con una partitura, la cual requiere ser ejecutada para tener vida y de igual manera, solo con la participación activa de los maestros, la transformación que implica la reforma tendrá resonancia en cada aula de México. Como ha dicho el presidente Peña, estamos en el año de la eficacia. En las últimas 2 semanas, la Secretaría de Educación ha anunciado importantes acciones como son la creación de una nueva generación de materiales escolares y el inicio de los foros de consulta para revisar el modelo educativo. Ninguna de estas 2 tareas podría hacerse si no participan los maestros de México. En ambas los necesitamos y queremos que estén presentes. En ambas deseamos que se involucren como lo son los protagonistas centrales de la educación. Han sido motor esencial en la construcción del México moderno y estoy seguro de que lo seguirán siendo por el amor y la pasión con la que ejercen su magisterio. En este escenario, decorado por Rivera, por Orozco, por Tamayo, por Siqueiros, por Montenegro y por González Camarena, artistas profundamente unidos a la cultura y a la educación de México, quisiera terminar en homenaje a ustedes recordando las célebres palabras del secretario de Educación Pública cuando el sindicato se formó, de don Jaime Torres Bodet. Decía: en el verdadero maestro coinciden la paciencia del sabio, la adivinación del poeta y, sobre todo, la energía del hombre de acción. ¡Felicidades! A todos los presentes, invitamos a nuestras autoridades a ocupar sus lugares en el palco respectivo.